Se está conectando. Bueno, vamos a introducir entonces nuestra transmisión. Muy buenos días para todos los que nos acompañan a través de YouTube, a través de Facebook y a través de los diversos canales de esta invitación. Gracias al programa SCORE de la Organización Internacional del Trabajo, a PAR Servicios Integrales y a la Sociedad Colombiana de Ingenieros por esta invitación a este interesante evento, este foro que hemos denominado Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo frente al COVID-19. Para todos es conocido las recientes medidas que el Gobierno Nacional ha adoptado para la reactivación paulatina de nuestra economía en múltiples sectores. Uno de los sectores más sensibles y de mayor importancia para nuestra economía es el sector de la construcción. Este sector emplea actualmente más de 1.6 millones de trabajadores directos y una cadena de suministro bastante importante para nuestra economía. A pesar de que muchas organizaciones como Camacola han catalogado esta decisión del gobierno como responsable y oportuna, hay numerosos retos que deben ser tenidos en cuenta para garantizar la bioseguridad, la salud de los trabajadores. Este va a ser el ecosistema que tendremos de aquí en adelante seguramente por mucho tiempo y son muy importantes los riesgos que involucra para nuestros trabajadores y por supuesto también para garantizar una adecuada reactivación de la economía. Se han establecido diferentes propuestas en materia de prevención, de contención, de mitigación de posibles contagios frente a la pandemia. Hemos visto en diferentes escenarios internacionales muchas formas de asumir la reactivación de algunas actividades y de algunos sectores productivos. Esto, digamos, y posterior a la resolución 666 conocida por todos, pues ha obligado a las empresas del sector de la construcción a buscar mecanismos innovadores para proteger al personal, pero a la vez para poder generar la productividad y la competitividad que requieren para la reactivación de las actividades. Tenemos tres invitados de lujo en este panel. Tenemos con nosotros a Germán Pardo Albarracín, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, especialista en gerencia de proyectos, máster en túneles y obras subterráneas, quien tiene más de 35 años de experiencia en planeación, gerencia, diseño, construcción y operación de obras de ingeniería, especialmente en el área de túneles y obras subterráneas, con una destacadísima trayectoria gremial en diferentes sectores, conocedor de la actividad. Nos acompaña también Luis Miguel Subieta, experto en comercialización de servicios, de eficiencias en compras, mitigación de riesgos B2B, sostenibilidad y compliance. Actualmente Luis Miguel es director general de PAR Servicios Integrales, una empresa multilatina que se encarga de la gestión y homologación de proveedores para diversos sectores del mercado, facilitando el proceso de negociación, compra y venta de bienes y servicios con los más altos estándares de calidad. De igual forma, Luis Miguel es presidente de la Alianza por la Competitividad en la Cadena de Suministro, una iniciativa voluntaria que busca la introducción de los criterios de sostenibilidad en la gestión de las cadenas de suministro. Y finalmente nos acompaña Berta Lucía Carolina Tredici Fuentes. Ella lidera la implementación y sostenibilidad de la metodología SCORE de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia. Es co-creadora del modelo de igualdad de género SCORE, MIG-SCORE, y previo a su ingreso a la OIT, trabajó en la Fundación Carulla como responsable de alianzas y apalancamiento de recursos con el sector privado para el desarrollo integral de la primera infancia. Quiero dar una muy calurosa bienvenida a nuestros panelistas y a todos ustedes que se han unido a este panel. Y sin más preámbulos, con unas dos preguntas que voy a hacer a cada uno de los panelistas, o tres preguntas, quisiera pedirle al doctor Germán Pardo pues que nos saludara y que introdujéramos esta discusión con una primera pregunta, y es, desde su perspectiva, don ingeniero Germán Pardo, ¿cuáles son los principales retos que afronta el sector de la construcción con esta reapertura económica para poder garantizar la salud y seguridad de los trabajadores? Estás con el sonido apagado, Germán. Muy buenos días. Muchas gracias a la OIT, a PAR Servicios, por permitirnos compartir estos momentos. La verdad, el gremio de la ingeniería, se lo hemos dicho al gobierno nacional, es el gremio que está mejor preparado para la reiniciación de este proceso.
Es la primera vez después de una situación grave en el mundo, diferente a una guerra, en donde nosotros los ingenieros podemos arrancar a trabajar teniendo nuestra infraestructura intacta, teniendo nuestras vías, teniendo nuestros medios de producción. Entonces, el gobierno nacional entendió eso y realmente ha considerado que el gremio de la ingeniería es el factor inicial fundamental para reiniciar estos procesos. Ha sido más de 1.300.000 trabajadores parados directamente y más de 4 millones de trabajadores indirectamente parados. El gremio de la ingeniería también tiene una gran ventaja en esta reiniciación para utilizar protocolos, porque nosotros, dentro de nuestros procesos de ingeniería de construcción, tenemos ya, digamos, inmerso algunos de estos protocolos. Tenemos que ajustar porque nunca estuvimos acostumbrados como ingenieros a manejar temas médicos, y ahí está la gran responsabilidad nuestra, y es tratar de asesorarnos, dejarnos guiar por los entes de salud, porque nosotros como ingenieros realmente podemos hacer cumplir los protocolos en el área de ingeniería, pero nos cuesta y es de mucha responsabilidad tratar de involucrarnos en los temas médicos. Entonces, Germán, perdón, sí, no, es que quería preguntarte cuáles son esos factores fundamentales que deben tener en cuenta el sector de la construcción para la realización de estos protocolos de bioseguridad. Hay unos elementos nuevos ahí, como el tema de comunicaciones y como el tema de la cultura del cuidado. ¿Cuáles son esos elementos y cómo los están manejando ustedes? sí, una gran dificultad que tenemos es que las obras de ingeniería son por lo general una cofradía de todos nuestros obreros, y hoy en día estamos tratando de alejarlos, de aislarlos, de que trabajen con herramientas que antes se compartían, hoy en día no se pueden compartir, y hacerle entender a los trabajadores que más que un protocolo de bioseguridad es una responsabilidad individual. Mientras nosotros como gremio de la construcción y los trabajadores, no solamente los de ingeniería, sino en general los del país, entiendan que esto es un tema peligroso, que es un tema grave y que depende mucho de la responsabilidad individual, podremos salir adelante. Estamos haciendo los ajustes. Realmente el trabajador colombiano se apropia rápidamente de este tipo de medidas nuevas de aislamiento. Tú sabes, por ejemplo, en una placa de fundición por 100 metros cuadrados, antes podíamos tener 30, 40 personas, hoy solo podemos tener 12 personas. Organizar una fundida de una placa de 100 metros cuadrados con 12 personas es muy difícil. Estamos acomodándonos. Nosotros tenemos esa ventaja como ingenieros de poder innovar y de poder reprogramar las cosas, y aunque hay unas afectaciones, lo importante en este momento es que cada persona, cada trabajador asuma su responsabilidad individual y tener continuamente nosotros una capacitación, un seguimiento, un acompañamiento y dando consejos como directores de las obras. Eso es lo más importante. Hay un gran entusiasmo. Los obreros, todos saben, los obreros de la construcción están acostumbrados a la libertad, a las obras abiertas, a ciertas cosas que los tenían muy agobiados en la cuarentena, y hoy en día con mucho entusiasmo y mucha responsabilidad estamos tratando de dar ejemplo, y realmente somos el sector que podemos rápidamente darle este impulso a la economía. ¿Y cómo ha sido esa experiencia, Germán, con los gobiernos locales? Sabemos que hay unos lineamientos gruesos por parte del gobierno nacional, pero al final, pues en los municipios y en las regiones son los alcaldes quienes tienen la batuta para estos procesos de reincorporación productiva. ¿Cómo ha sido ese trabajo con las diferentes alcaldías, con las diferentes regiones? Sí, es un trabajo difícil. Además, el tipo de obra es totalmente diferente. Las obras de infraestructura a nivel gobierno tienen unas características y tienen unas exigencias, digamos, muy definidas en los contratos, y ha sido un poco más fácil. Sin embargo, y en las ciudades tenemos la mayoría de obras son de construcción de vivienda, que tienen una connotación diferente. Realmente la dificultad es la movilidad del trabajador desde su casa hasta la obra. Nosotros podemos implementar todos los protocolos que queramos en la obra, pero el tema desde la casa hasta la obra a través de un transporte público es muy difícil. Ha sido difícil que los obreros cumplan sus horarios, ha sido difícil garantizarles el volver a su casa. El temor del contagio es evidente en sus actividades por fuera de la obra. Entonces es un tema que poco a poco lo vamos mejorando, pero eso tiene que estar
también reflejado en las cifras que está dando el gobierno sobre los contagios. En las regiones hoy en día, ustedes todos saben que el tema se está complicando demasiado. Debemos centrarnos ya en el tema regional, el tema local, digamos, por los recursos que se tienen en las capitales y los hospitales que están muy bien dotados, lo podemos acometer más fácilmente, pero ya ustedes están viendo que en las regiones como Amazonas, como Quibdó y últimamente Tumaco, pues vamos a tener unos problemas complejos que tenemos que atender rápidamente y ser muy solidarios con esas regiones para que ellos puedan atender. Entonces, Colombia tiene muchas regiones, digamos, aspectos típicos de cada región que para cada uno tendremos que innovar, inventar y tratar de atenderlos de la mejor manera, digamos, analizando su idiosincrasia. Es muy difícil el tema en cada una de las regiones de entender la gente. Muchas gracias, Germán. Sí, yo creo que esa reflexión que haces es fundamental porque aquí hay involucrado de fondo un tema de cultura del cuidado, del autocuidado y del cuidado de los otros, que en general en las empresas pues no se construye fácilmente y aquí no tenemos ninguna opción distinta que construirla muy rápidamente porque de esto depende la vida y la seguridad de todos, depende también incluso la responsabilidad penal del representante legal de las compañías de construcción. La normativa es bastante exigente en esta materia, pero es algo que no se puede producir sino con el compromiso de todos. En ese sentido, quisiera invitar a Luis Miguel Subieta, director general de PAR Servicios y presidente de la Alianza por la Competitividad en la Cadena de Suministro. Luis Miguel, ¿qué reflexiones nos puedes hacer sobre el papel tan importante que juega el sector de la construcción en el desarrollo del país, en la competitividad del país, y cómo beneficia a las pymes como proveedores que este sector vuelva a operar? ¿Cuál es el impacto para la cadena de suministro del regreso del sector de la construcción? Bueno, yo creo que para contestar esa pregunta integralmente casi que se necesita una tesis doctoral y un año de clases. Yo me voy a enfocar en tres puntos específicos. Necesariamente cuando los países se quieren reactivar después de una crisis, se apalancan en la creación de nueva infraestructura, tanto por las inversiones que eso genera, como por la adecuada repartición de la riqueza que genera la contratación de personal y pues bienes y servicios que se contratan por medio de empresas. Muy importante esto asociado a la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque la manera más adecuada de lograr llevar riqueza, inversión, realmente a las regiones es exclusivamente por medio de obras de infraestructura o, por supuesto, extracción minero extractiva. Pero pues ahorita que los commodities están tan abajo en precio, la manera en la cual nosotros podríamos llegar a apoyar a las regiones está exclusivamente fundamentada desde mi óptica pues desde la óptica privada, por supuesto, está exclusivamente fundamentada en la dinámica de establecer obras de infraestructura y, por supuesto, las que ya estén andando, pues darles viabilidad. Gran reto el que tienen las empresas de ingeniería y gran reto y gran oportunidad la que se puede ver porque van a tener que encontrar otros proveedores. Muy probablemente lo que demandaban, las obras de infraestructura y las necesidades siguen intactas, pero lo que demandaban y como lo demandaban necesariamente cambió y ahorita tienen un gran reto para lograr acompañar a sus proveedores a esa nueva demanda. Gran reto el que tienen. Ahorita Germán nos mencionaba dinámicas a las que están expuestos con respecto a los funcionarios de todas estas empresas de construcción, pero también se les vienen grandes retos por todas las empresas que prestan servicios fundamentalmente en las obras. Luis Miguel, y esos grandes retos que tienen que conciliar la recuperación de la productividad, como también lo anotaban, y la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, ¿cómo ves tú que se puede afrontar ese reto, por supuesto, logrando extenderlo en toda la cadena de suministro? ¿Cuáles serían como esas medidas o esas acciones estratégicas para poder afrontar ese reto? Bueno, aquí yo creo que como en todo, lo más importante es la concientización y la formación. Yo por eso recalco las muy buenas gestiones que está haciendo la OIT, particularmente acompañando en la reactivación de esta dinámica, generándoles unas herramientas
que sean muy fácilmente entendibles, unas herramientas académicas que realmente aterrizan y que permiten que sean replicables por todas estas empresas, para que puedan cuidar de sus trabajadores y estos trabajadores cuiden de sus familias. Para mí, contestando esa pregunta en una frase, necesariamente la principal dinámica que hay que incorporar es la formación. Por más que usemos las herramientas de protección y los dispositivos de protección que nos imaginemos, si no somos conscientes de la amenaza en la cual se encuentran todas las personas que trabajan, que nos acompañan, que nos ayudan en este tipo de obras, y a su vez todos los que se relacionen con ellos en espacios extralaborales, pues no vamos a lograr a llegar a ninguna dinámica. Hemos visto que países que habían vivido crisis similares con pandemia, o pues epidemias similares, que no llegaron a ser pandemias afortunadamente, como en Asia, han logrado reponerse muy rápido, principalmente porque todo el país estaba capacitado, estaba formado, entendía y ya lo vivía pues en su día a día. Entonces, para mí lo más importante en este momento es que todos y cada uno de nosotros entendamos el rol y responsabilidad que tenemos como dentro de la sociedad, cuidándonos y tomando las medidas de precaución que sean pertinentes, y a su vez utilizando y teniendo pues a disposición los dispositivos que sean al lugar según el rol y trabajo que desempeñemos. Muchas gracias, Luis Miguel. Yo creo que esas conclusiones son bien importantes para todos nosotros. Hay que conciliar definitivamente las dos visiones, la visión de reactivar nuestra economía para proteger los derechos de las personas, pero hacerlo con una herramienta cultural, con una gran responsabilidad, y creo que, como bien lo dice Luis Miguel Subieta, pues el tema de la capacitación, el tema de los elementos culturales es fundamental. En ese sentido, Carolina, que diriges hace muchos años el programa SCORE, de la OIT, y gran conocedora del funcionamiento tanto de la Organización Internacional del Trabajo como de nuestras empresas en Colombia. ¿Cuáles son esos aportes que el sector de la construcción, el sector de la infraestructura y la ingeniería hacen al empleo en Colombia? Y en materia de empleo, ¿qué impacto va a tener esta reapertura de estos sectores? Muchas gracias, John. Un saludo para todos. Efectivamente, el sector construcción e infraestructura es un sector importante en la generación de empleo de calidad. Y como lo mencionaba Germán al comienzo, estamos hablando más o menos de 5 millones de personas vinculadas a este sector, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces, por supuesto, parte del tránsito que tenemos que hacer, porque no vamos a poder vivir y no es viable vivir en cuarentena, es pasar y preservar los empleos y las condiciones laborales de todas las personas que hacen parte de este sector. Yo estoy muy de acuerdo con la lectura de Germán en términos de las capacidades que tiene este sector para poder asumir el liderazgo, como lo ha venido haciendo, de impulsar esa reactivación económica que tanto necesitamos. No solo porque tiene la trayectoria de implementar protocolos con estándares muy altos en seguridad y salud en el trabajo, sino porque efectivamente, y eso es en parte de las competencias de los ingenieros y de las ingenieras, es la estructura y la innovación. Entonces yo pienso que es bien importante las competencias que ya tienen, y otro aspecto importante es entender que viene el COVID-19. Dentro de las empresas se entiende, o la propuesta que hacemos desde SCORE es que lo entendamos dentro del marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ya estaba implementado en las empresas. Entonces las empresas sí tienen la capacidad, sí han ido aprendiendo, y más un sector con los riesgos que tiene, ¿verdad? Ya tiene la fortaleza para poder asumir este nuevo reto. Por supuesto, hay aprendizajes nuevos, como mencionaba Germán, en términos médicos, ¿verdad? Pero eso se puede aprender, y está obviamente el gobierno nacional, están las organizaciones multilaterales y por supuesto está la OIT para acompañar en esos lineamientos. Cuando recién particularmente, Carolina, sobre esos lineamientos y sobre esos retos de salud y seguridad, tú lo mencionas muy claramente y muy bien. Aquí, de hecho, en Colombia además tenemos normado ese tema hace mucho rato. Tenemos el antiguo COPASO, el actual COPAST. Hay unas instancias de participación de los diferentes niveles de la empresa para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, pero sin duda esta situación de emergencia sanitaria y
que podría además producirse en el futuro, una diferente, nos va a hacer, digamos, generar unas fortalezas en la cultura de la seguridad en el trabajo muy importantes, pero para los empresarios que están en este momento viéndonos y escuchándonos, ¿qué iniciativas tiene la OIT para afrontar esos retos? ¿Cómo pueden acceder a ellas? ¿Cómo pueden beneficiarse de toda esa gran construcción de conocimiento que ha generado la OIT para las tres partes, ¿no? La OIT, para quienes no han oído mucho hablar de la OIT, es una organización tripartita, es la primera organización tripartita del sistema de las Naciones Unidas, y en ella, en torno del trabajo, están vinculados los gobiernos, las empresas y los trabajadores. ¿Cómo pueden acceder, Carolina, a estas ventajas nuestros empresarios? Bien, la segunda conexión que estamos proponiendo es entender que el sistema de gestión en seguridad y salud de trabajo, por supuesto, tiene que ver con un compromiso y un cumplimiento legal normativo, pero adicional a eso está amarrado al negocio porque tiene que ver con la productividad. Entonces, desde la OIT, cuando comenzamos en esta situación, pensamos cómo podríamos apartar de manera práctica y concreta. Entonces, lo que hicimos fue construir un listado de chequeo que complemente el listado de chequeo de la 666, por un lado, pero está amarrado dentro del marco de ese sistema de gestión y está pensado especialmente para pequeñas y medianas empresas, para ayudarles en la implementación. Y por otro lado, el gran reto del COVID-19 es que tenemos que dar una transformación cultural, individual, familiar, comunitaria, barrial, empresarial y de la manera como hacemos las cosas. En Colombia somos 48 millones de personas. Es decir, que no es solamente el reto de este sector, sino que todas las personas en este país y en este planeta debemos dar un vuelco, unos nuevos hábitos y una nueva conciencia. Y esa nueva conciencia, para ayudarles a las empresas a implementarla, se generaron 3 cursos virtuales. Uno direccionado más específicamente hacia las altas gerencias, gestión del talento humano. Un segundo nivel que es ya en obra, es decir, directores, supervisores, líderes de obras, HSQ, interventores, por ejemplo. Y un tercer nivel que es para todas las personas que están relacionadas con el sector. La propuesta es que miremos más allá, no solamente de nuestros trabajadores y trabajadoras y de la cadena de abastecimiento, sino inclusive hasta los visitantes que pudieran llegar a entrar a las obras. Lo que hemos hecho, lo habíamos hecho en paralelo con la academia y complementa muy bien el protocolo que ya ha sido puesto a disposición. Lo que hacemos es volverlo práctico. Y estos cursos están disponibles ya en línea en la plataforma de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Les voy a mandar el link por el chat. Ustedes pueden acceder y los que estén interesados en los materiales que son las presentaciones, también se los podemos hacer concreta y muy precisa para los empresarios y los trabajadores. Muchas gracias, Carolina. Aquí ya nos están empezando a llegar muchas preguntas de nuestros televidentes y audientes. Una primera pregunta que creo que sería para ti, sin embargo, abro las preguntas a todos los panelistas. Por favor, en la medida en que ustedes consideren que pueden ayudarnos a aportar en la respuesta, les pido su participación. La pregunta es, si se contaminan los obreros con COVID-19, la incapacidad, ¿quién la dará? ¿La ARL, la EPS? ¿Qué sucede con la obra? ¿Se suspende? ¿Se puede reactivar con otros obreros? Creo que aquí nos pueden ayudar Carolina y Germán en esta respuesta, por favor. ¿Aló? ¿Carolina? No te estamos escuchando. Creo que hay un problema con tu sonido, con el audio. El micrófono. No te escuchamos. Se cayó. Ya. Ahí estás. No te escucho. ¿Ahí nos escuchas? Te escucho, pero creo que... Ahora no te oímos. Algo pasó con tu micrófono. Ah, está apagado tu micrófono. Ahora sí está abierto. ¿Me escuchas?
Sí, ya te... Sí, hay muchos retos y muchas preguntas y todos estos tipos están incluidos dentro de las formaciones. Tienen que ver con la cadena de comunicación, ¿m? Y con las prácticas mismas. Es importante tener claridad y poder referirse a la ARL y a la EPS para tener esta claridad y hasta qué punto se suspende o no. Pueden haber trabajadores que presenten síntomas asociados, ahí habría que hacer el testeo, pero hay que esperar a confirmar. Sin embargo, se deben tomar medidas preventivas mientras se confirma si alguien efectivamente tiene el COVID-19 y después hacer todo el rastreo. Pero esa reactivación, digamos, con otro personal diferente, ¿qué tan demorada podría ser? Esto es una reflexión general para todos. No sé si sea claro, porque la verdad, pues tuvimos primero el reglamento que la prueba en terreno, pero ¿qué tan rápido podría ser si se detecta ese contagio, pues y se toman las medidas de aislamiento del personal que estaba en ese grupo? ¿Qué tan rápido podrá ser la reactivación de la obra? Eso va a depender mucho, no hay una normatividad específica. Lo que es importante es poder tener el protocolo, todas las medidas en línea y poder tener los soportes. Dependerá también del tamaño de la cuadrilla y el nivel de contacto. Entonces, no creo que sea posible decir un número específico para cualquier caso. Los casos deben analizarse con prudencia, con exactitud, con data, con mucha información. Y ahí vuelvo y recalco un punto que Germán dijo y que creo que es fundamental, y es, si bien es responsabilidad de todas las empresas y los empresarios y las gerencias de producir los protocolos, de comunicar los protocolos, de comprar y hacer los presupuestos para la compra de elementos de protección personal y de dotación que tengan que ver con limpieza, higiene y desinfección, también es importante recalcar que es responsabilidad y también obligación de los trabajadores y las trabajadoras de aplicar esos protocolos. Los protocolos por sí mismos no hacen nada solos. Los protocolos son eficientes y poderosos si todos los interiorizamos y los podemos aplicar. No sé si Germán, muchas gracias Carolina, no sé si Germán quisieras complementar algo sobre esto y pues cuál ha sido la retroalimentación que has tenido de parte del gremio y de las compañías en esta materia. John, Germán está teniendo inconvenientes con la conexión. Yo creo que si quieres seguimos a la siguiente pregunta. Ah, caramba, perfecto. Muy bien, sí, aquí no lo veo. Muy bien, aquí pregunta Catherine Niños si hay alguna lista de chequeo para aplicar. No sé quién quisiera ayudarnos con esta pregunta. Sí, Catherine, está la 666, que es la genérica del ministerio. Desde hoy te sacamos otra específica también, que se las podemos hacer llegar a través de la academia. La lista de chequeo está. Las medidas sí son sencillas. O sea, cuando uno lee la norma es básicamente lavado de manos con la técnica que se requiere, el distanciamiento social y después hay algunas complementarias como el aseo, la higiene y demás. Lo importante es que cada empresa, cada negocio debe analizar su proceso y su procedimiento uno a uno. Y a partir de ese uno a uno identificar cómo va a ser el ajuste. Entonces, por ejemplo, si antes había un martillo o un taladro para una cuadrilla o para un espacio, la norma indica hoy que las herramientas no se deben prestar. Entonces, desde el proceso mismo y del mismo procedimiento hay que reflexionar y es, ¿qué tan frecuencia se usa? Hay maneras de utilizar esa misma herramienta, de utilizarla, desinfectarla y ponerla en el lugar y reutilizarla, o hay necesidad de comprar más. Otra cosa que es muy importante es el nivel de distanciamiento social. Ya daba el ejemplo Germán al comienzo, ¿verdad? Una cosa es cuando podíamos fundir las placas, él dio la data con 30, 40 personas y ahora pasamos a 12. Entonces hay que hacer el ejercicio de aplicar la norma por proceso y procedimiento, por un lado, pero también hay que hacer el ejercicio financiero. ¿Cuánto vale hoy en día producir con esa norma y con ese estándar? Entonces son como varios niveles. La norma de tope, la 666, con sus checklists, la parte de formación y divulgación que se pueden apoyar en los materiales de OIT,
pero ya el proceso mismo propio es de análisis propio de la organización y seguramente para cada proceso y procedimiento van a tener que hacer ajustes. Cosas que van a ser transversales, entrada y salida de los trabajadores y de las trabajadoras, se pueden hacer turnos escalonados, toda la parte de alimentos y baños. Entonces, esas son cosas transversales en los campamontes o en los cambuches, pero finalmente es volver a mirar el proceso. Es una tarea larga, detallada y minuciosa. Mi invitación es que hay que hacerla, uno, pero entonces si la vamos a hacer, hagámosla de una óptica de que el negocio pueda reinventarse, innovar, reinventar la manera como hace las cosas, pero también miremoslo desde el lado de la productividad. ¿Cómo podemos hacer más esbeltos, menos repetitivos los procesos para que realmente generen valor tanto al negocio como a las personas? Yo creo que esa recomendación es bien importante porque aquí hay un secreto muy importante en la 666 y es los mecanismos de comunicación que puedan permitir construir esa cultura de cuidado en los trabajadores. Aquí Otto Fernández nos está haciendo una reflexión, creo que más que una pregunta, él pide que reiteremos la importancia de considerar el tema de la movilización de las personas en su recorrido casa, trabajo, casa, porque ahí en esa ruta es que podemos desviarnos de los temas de seguridad y pues si tenemos unos excelentes protocolos en la empresa y aún si esta persona en su hogar pues asume comportamientos seguros, pues en ese trayecto es donde vemos que existen los mayores riesgos. ¿Qué recomendaciones podrían hacer ustedes en ese específico aspecto de los desplazamientos? Sí, de acuerdo, Otto. Ese es uno de los grandes retos que hay, porque por un lado, dependiendo de la ciudad donde estén operando, pero para caso específico de Bogotá, donde tenemos un límite de ocupación del 35% del servicio público, por un lado, y donde no tenemos habilitadas tantas bicicletas, o por ejemplo, así las tuviéramos habilitadas, la obra queda a demasiados kilómetros o muy lejos de la casa de las personas. Entonces hay opciones de contratar buses, vans y demás, pero inclusive bajo esa óptica se tiene que aplicar todo el protocolo. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Si tienen transporte propio o alquilado, ese transporte tiene que ser desinfectado antes. Antes de subirse, los trabajadores deben hacer todo el protocolo de limpieza de manos, se debe guardar el distanciamiento. Después de utilizar el servicio, se debe hacer toda la parte de higiene y desinfección. Entonces, es posible, pero es un gran reto. Y para los que solamente pueden tomar transporte público, entonces la sugerencia es que se les pueda dar la dotación completa para que, para que hagan el mejor uso de ese transporte. Tapabocas siempre, manos y sobre todo, y eso es muy importante recalcarlo, y es como estamos trabajando en cadena, hemos aprendido que estamos conectados. Entonces el trabajo de las empresas va más allá solo del trabajador. Incluye el protocolo de cómo llegar a la casa. Cuando alguien llega a la casa, ¿qué debe hacer? Quitarse los zapatos, desinfectarlos, no saludar a nadie de beso, abrazo, no tocar a nadie. El manejo que se le da a la dotación misma de la ropa, cómo se debe lavar. Entonces, todas estas pautas están detalladas punto a punto en los 3 cursos que les mencioné, pero esas son algunas de las pautas fundamentales. Lo mismo con los alimentos. Muchos de los obreros que trabajan en construcción llevan su propia comida. Entonces hay que pensar en la disposición de la comida, cómo va a ser, cuáles son los turnos de alimentación, cuáles son los turnos de uso de las instalaciones para comer, ya sean casinos o cambuches o como lo tengan estructurado. Ese punto es bien importante, Carolina. Nos comentaban unos empresarios centroamericanos en estos días que allá se hizo una apertura también gradual, tanto de algunos negocios de oferta de comidas para los grupos de trabajadores que estaban regresando a trabajar y lo que estábamos teniendo era un riesgo de contaminación cruzada porque salían de la empresa A, de la empresa B y de la empresa C y se juntaban, pues conservando las densidades, por supuesto, reglamentadas, pero se juntaban de 3 organizaciones diferentes, con lo cual generábamos un riesgo de contaminación cruzada. Desde tu experiencia, ¿qué sería mejor? ¿Hacer todos los procesos dentro de cada una de las obras y de cada una de las organizaciones o abrir de alguna manera selectiva oferta de otros servicios que ellos pueden requerir también de acuerdo, por supuesto, a los protocolos? ¿Qué podría ser mejor? Tratando de beneficiar, por supuesto, la mayor cantidad de generación de empleo posible. De acuerdo.
lo importante es analizar la situación de cada obra, ¿verdad? Las medidas que yo tomo para una obra pequeña no son las mismas que yo tomo para una obra de infraestructura gigante. Y además, en términos de reactivación del empleo, por supuesto, uno quisiera que se reactivara toda esa cadena, ¿verdad? Pero la cadena solo tiene sentido que se reactive en términos generales si toda la cadena puede mantener el protocolo. ¿Mm? Entonces, parte del aseguramiento tiene que ver con que la cadena de proveeduría esté haciendo exactamente lo mismo. Por eso el tercer curso que les mencioné es muy poderoso, porque esos ustedes lo pueden enviar a sus proveedores, a los potenciales proveedores, para que todos estén en la misma línea. Entonces, ¿de qué va a depender si yo abro o no un servicio de comida o no? Pues tengo que evaluar la cantidad de gente, el flujo, en qué periodo de la obra voy. ¿Estoy cerrando o estoy comenzando? Y hay que hacer el flujo de caja. Entonces, no, discúlpame nuevamente decirte que no hay una respuesta rajatabla, que uno sí quisiera que abriera toda la cadena completa, pero hay que analizar las cosas con juicio, con cuidado y haciendo los números para que efectivamente el negocio siga siendo viable. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Hay varias preguntas, pero básicamente creo que confluyen en algo. No sé si los dos quisieran darnos un punto de vista sobre esto y pues como un mensaje final para nuestros televidentes de qué dificultades ha presentado en la práctica esta implementación de estos protocolos en las obras actuales en funcionamiento y en los sectores que se están reactivando en este momento. ¿Cuáles han sido desde su punto de vista las mayores dificultades que se están presentando y pues cómo podemos lograr estos ajustes de manera más razonable para poder proteger la productividad? Hay otra pregunta aquí que dice, bueno, estos mayores costos, ¿a quién se los traslado? ¿Se los traslado al contratante? ¿Quién va a pagar por esto? Porque yo tenía una planeación, yo tenía un contrato, yo tenía unas condiciones determinadas y pues también nos decía Germán al principio, yo tengo además unos flujos de producción o una ruta crítica de proyecto y todo esto se altera. No solamente es, digamos, cambiar mi plan de riesgos profesionales y mi protocolo, sino que esto me afecta totalmente toda la logística del proyecto. Entonces, desde su punto de vista, quisiera preguntarles a los dos cuáles han sido esas dificultades, cómo podemos minimizar estos impactos y una recomendación final para todos nuestros participantes en este foro. Si quieres, Carolina, ¿nos escuchas? Sí, sí, hay una pregunta a una persona, dice, a la norma 666, ¿de qué entidad la expidió, por favor? Eso es Ministerio de Salud y Protección Social. Esa es la norma que nos cubre a todos, y a todos quiero decir a todas las organizaciones, empresas y entidades en el país. El reto está, y parte de la primera puntada ya la hizo la academia, está el protocolo. Mi sugerencia es, por favor, léanse la norma, por supuesto, miren el listado de chequeo adjunto a la norma, es bastante extenso, pero les va a dar una idea, y miren el protocolo que ya hizo la academia. Es sintético y conciso, les puede dar herramientas en dónde poder trabajar, ¿verdad? Con respecto a tu pregunta, yo creo que el gran reto es que el COVID-19 nos llegó de sorpresa. La segunda, después de pasar por esa etapa de asombro, rabia, es aceptar. Ya estamos aceptando que está aquí y no se va a ir mañana, ni pasado mañana, ni durante el 2020. Es decir, no sabemos cuándo se va a ir, y eso depende de otras variables que no son de manejo directo de las empresas, como la generación de vacunas y demás. Por otro lado, una gran incertidumbre, que a medida que sectores como esto empiecen a empujar la reactivación económica, pues esa incertidumbre un poco va a empezar a organizarse. Lo cuarto es, hay una cantidad de legislación gigantesca. Es muy fácil perderse. Yo lo que les recomiendo es diríjanse a la página de la ANDI. La ANDI ha generado una página especial con toda la legislación actual y la van actualizando día a día. Y eso por lo menos les da un poco de estructura para entender por dónde van las cosas. En esa página ustedes encuentran la 666, el listado de chequeo, pero también encuentran otra información que, pensando desde un punto de vista de cadena de abastecimiento, es importante. Puertos, zonas francas, transportes, por ejemplo. Entonces eso les puede ayudar a estructurar.
Después de saber la norma y cómo se aplica en el sector con el protocolo, es hacer el protocolo mismo. Pero ese protocolo mismo tiene que estar amarrado a su negocio como tal. Y en términos de reto, el gran reto es la formación, la capacitación y la implementación. Como les decía, podemos generar protocolos maravillosos, pero el protocolo solo es funcional si pasamos a la acción, si pasamos a la formación, a la capacitación de todas las personas que entran y salen, no solo trabajadores y trabajadoras de las obras y de las oficinas. Hay otra pregunta acá, John, de cómo hacemos para el transporte. Una de las posibles medidas es hacer turnos escalonados, donde se pueda medir el flujo. Pero nuevamente no hay una norma para todos. Hay que analizar cuántas personas van a la obra, qué funciones hay, cómo están operando y cómo pudiera ser ese flujo. También en el caso de Bogotá, hay que atender a la normatividad de Bogotá que tiene especificidades sobre traslados y demás. Aquí, Entonces, perdona, Carolina, nos pregunta Germán Cárdenas, ¿cuántas personas pueden movilizarse en un vehículo de pasajeros? Y esta es una muy buena pregunta. depende del tamaño del vehículo de pasajeros y se debe mantener el distanciamiento social. Y muy importante, antes de subirse y después de subirse, las personas deben hacer la parte del lavado de manos, poner guantes, el tapabocas, y antes y después de prestar el servicio se debe hacer toda la parte de limpieza del vehículo. ¿Quién más es fundamental? ¿El conductor o la conductora? La idea es que los vehículos solo vaya una persona, el conductor o la conductora, y esa persona pues tendrá que cumplir todo el protocolo. Otra norma que es muy fácil de cumplir en Bogotá porque tenemos un clima como el que tenemos y es animar a utilizar ventilación natural. Tratemos de evitar en la medida de lo posible y en la extensión que pueda utilizar aires acondicionados. Toda esta información está en los cursos supremamente detallado pieza por pieza por pieza. Muy bien, voy a pedirles a todos dos favores. Uno, si nos pueden suministrar a través del chat los links a las respectivas organizaciones y en el caso de OIT a estos cursos que están disponibles pues para todos para poder aprovechar estas plataformas de conocimiento. Y dos, pues unas palabras de conclusiones y de recomendaciones desde cada una de sus organizaciones a Germán, a Luis Miguel. Y finalmente también, Carolina, desde la OIT me gustaría pues que diéramos ese cierre a cada una de las visiones que ustedes han tenido y la experiencia que están teniendo con la implementación de estos protocolos. Germán, si nos quisieras dar tus conclusiones. No sé si nos escuchaste, Germán. Veo tu micrófono cerrado, pero no sé si nos escuchas. Tu micrófono está cerrado. Ya. Ahora sí, ¿me repite la pregunta, por favor? Si quisiéramos ya dar como un balance de la experiencia que hemos tenido en cada uno de nuestros sectores, pues con esta implementación de los protocolos, ¿cuál sería tu visión y cuál sería tu mensaje a todo el sector, a la ingeniería colombiana, pues para poder continuar con los retos de estos protocolos y de esta reactivación responsable del sector? Para el país realmente y particularmente para la ingeniería, nosotros creemos que todo esto es un proceso, afortunadamente tenemos que ver la parte buena de esto. Esto es un proceso de cultura ciudadana, es un proceso donde el pueblo colombiano va a comenzar a cambiar, vamos a volvernos un poco más cumplidores de normas, que era un problema que teníamos. Creo que el empresariado va a comenzar a entender que la formalización del empleo es algo que es fundamental para controlar este tipo de problemas. Estos problemas van a ser recurrentes. La formalización es algo fundamental. Los países europeos nos llevan una ventaja en eso y es que tienen perfectamente identificados en sus plataformas sus trabajadores y por eso ellos pueden tomar unas medidas diferentes a las nuestras. Nosotros tenemos una gran cantidad de informalidad y eso nos complica la situación. Esa es digamos, una lección que nos deja este problema. Y la ingeniería, pues realmente nosotros, dentro de nuestros procesos, protocolos,
Creo que nos estamos acomodando muy bien. Las actividades obviamente van a tener una merma en rendimientos. Vamos a tener que ampliar algunos plazos de los contratos. La Sociedad Colombiana de Ingenieros ha puesto a disposición del Gobierno Nacional el Centro de Amigable Composición, que es donde creo vamos a tener que, digamos, llegar a acuerdos rápidamente. Queremos que los trabajadores y los empresarios se dediquen a trabajar, a sacar adelante sus proyectos, y el tema de los acuerdos y todo el tema económico y de plazos, pues digamos, se discuta en un ámbito diferente para no interferir en las obras. Hay que decirle cada vez que se pueda a los obreros de su responsabilidad. Esto es como un gran círculo que tiene que ver con lo público y una serie de círculos alrededor que están interconectados que tiene que ver con cada una de las obras. Pero el círculo más grande es el círculo de la individualidad y es el tema de lo público. Por eso es fundamental crear conciencia en el respeto desde la salida de la casa hasta la obra y su regreso, porque estamos poniendo en riesgo muchas personas y ese es el factor multiplicador de la contaminación. Entonces nosotros estamos muy optimistas. Creemos que en 3, 4 meses podremos estabilizar las obras, no como antes, pero nos estamos mejorando muchos procesos, estamos adecuando muchos procesos y creo que la ingeniería va a salir adelante. Muchas gracias, Germán, por ese mensaje. Yo creo que Colombia es un país de altísima resiliencia, de gran capacidad de adaptación. Y en ese sentido, Luis Miguel, ¿cuál sería tu mensaje para las compañías de la cadena de abastecimiento, para los proveedores y contratistas de Colombia, con tu experiencia de todos estos años en la gestión de cadenas de suministro? ¿Cuál sería ese gran mensaje para que esta crisis se convierta en una oportunidad de productividad y de seguridad para nuestros trabajadores y trabajadoras? Yo quisiera dejar un mensaje de los casos que hemos visto, de las empresas que han logrado ser exitosas en eso que tanto vimos ahorita, que es reinventarse. Los que hemos visto que lo han hecho muy bien son los que se concentran en entender cuál es su demanda en esta circunstancia de la crisis y cuál va a ser su demanda en lo que viene después de la crisis. Mi recomendación para todas esas empresas es que entiendan esa demanda y de ahí para atrás ajusten todo lo que significa comercialización, distribución, relacionamiento con clientes, manejo de inventarios, provisiones, apalancamiento. Todo eso es algo que se debe entrar a revisar sobre lo nuevo que requieren los clientes. Esto es para todos los sectores. Básicamente, mi mensaje aquí es muy claro y es, entendamos que las cosas cambiaron. Hay muchas empresas que manejando un muy peligroso optimismo creen que todo va a volver a ser igual. Yo creo que ninguna empresa va a poder funcionar de la misma forma exactamente como funcionaban antes. Y en ese sentido es importante que dimensionen eso como empresa. Por supuesto, lograr atender las circunstancias, ser responsable con los funcionarios, con sus familias, con la sociedad, de cuidarse, pero con respecto a la pregunta técnica de qué oportunidades y cómo podrían llegar a salir, vengan, entendamos y seamos claros sobre lo que ahora sí va a necesitar mi cliente en esta coyuntura y después de esta coyuntura. Si la respuesta es que creemos que va a ser lo mismo que venía haciendo, yo la sometería a un examen muy riguroso. Muchas gracias, Luis Miguel. Eso es una conclusión muy importante. Nada será igual y definitivamente quienes han gestionado profesionalmente su cadena de suministro sabe que tiene este y una cantidad de riesgos muy importantes, riesgos logísticos, riesgos laborales, riesgos de medidas de gobierno y los riesgos de seguridad como las pandemias o riesgos de seguridad y salud en el trabajo como el que estamos experimentando, pues definitivamente llegaron para cambiar nuestra forma de organizarnos. Esta recomendación es bien importante. Hay que gestionar profesionalmente las cadenas de suministro. Esto no puede dejarse al azar. Es, digamos, fundamental entender que todos estamos interconectados. Carolina, desde la OIT, ¿cuál sería tu mensaje para los trabajadores y trabajadoras de Colombia, para la cadena de suministro y para el gremio de la ingeniería nacional? John, sí, primero es recordar, y lo estamos verificando, que las personas son el pilar fundamental de las empresas y que en este caso necesitamos la colaboración
de todas las personas, el compromiso, la cooperación, el aprendizaje y la práctica para que nuestros lugares de trabajo sean seguros y saludables y apoyen a la reconstrucción económica. Y eso más allá de la empresa es el trabajador, trabajadora, toda mi cadena de abastecimiento, pero también la familia de estas personas. Recuerden, somos 48 millones de colombianos que necesitamos aprender, cambiar y empezar a vivir con unas nuevas formas. Todos lo necesitamos hacer. Segundo, esto requiere una transformación cultural. Alguien en el chat acaba de escribir que también nos hemos dado cuenta con el COVID-19 la relación y el impacto tan grande que tiene los seres humanos y sus actividades productivas y el estilo de vida en el medio ambiente. En uno de nuestros talleres también hablamos de que es importante revisar el impacto ambiental, no solamente porque hay que hacer una disposición adecuada de todas las medidas y los objetos y las EPPs que se van a utilizar, que son nuevas, pero en general también. Mi tercera conclusión es, recuerde y aplique todas las medidas generales dentro y fuera de la empresa. Son medidas sencillas, lávese las manos, use tapabocas y mantenga el distanciamiento social. Y a nivel dentro de la empresa hay que revisar el negocio y revisite todos sus procesos y procedimientos. Los invito a que en esta sensación de carga gigante que tengan, vean esto como una gran oportunidad de hacer reingeniería y pensando en la productividad. Y por último, por favor, están los documentos para ustedes a su disposición. Léanse el manual de la academia que está buenísimo. Utilicen los cursos de formación que ya tenemos montados, que son gratuitos para apoyar la formación, la capacitación y la generación de conciencia de todas las personas en sus empresas y sus cadenas de abastecimiento. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias a Luis Miguel, a Germán, a todos los participantes en este foro tan interesante. Demasiado en revisar y dar la respuesta. Y le pego la otra, que es que si el documento donde el artista entrega para... Creo. Allá. Creo que sí. Bien, bueno, quería agradecerles nuevamente a todos por sus mensajes. Creo que aquí hay conclusiones muy importantes: resiliencia, trabajo en casa, teletrabajo, adaptación a los procedimientos, mayor conciencia ambiental, mayor ecoeficiencia, pero creo que hay un mensaje central en este mensaje y es que es una reactivación con conciencia, una reactivación con construcción de cultura de salud y seguridad en el trabajo, volver a poner en el centro a las personas, nos dice Carolina. Esta es nada menos ni nada más que la agenda del futuro del trabajo de la OIT, donde sabemos que hay un lugar en la producción, en la productividad para cada una de las personas, para los que están siendo incluidos y para los que aún no han sido incluidos. Debemos hacerlo con seguridad, con conciencia. Cada trabajador y cada trabajadora se está jugando la vida de su empresa, de su proyecto, de su obra, de su familia y de su comunidad. Debemos asumir esa cultura y esa conciencia para poder tener una reactivación responsable, que será la que permitirá que sigamos trabajando y que sigamos haciendo posible cada vez mejor la plataforma de derechos para todos y para todas las personas que estamos vinculados al país. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a la OIT, a PAR Servicios Integrales y a la Sociedad Colombiana de Ingenieros por su participación y por sus aportes. Y un feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo sí quisiera aprovechar, Carolina, para ver si tú puedes comentar muy rápidamente cómo son los esquemas de capacitación para mencionarlos y compartirlos con todas las personas que nos están oyendo. Súper, gracias Luis. Mira, tenemos los 3 cursos que lo que hicimos fue volverlos en presentaciones. Estos cursos se hicieron en vivo y están grabados en la plataforma de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es justo la que les acabo de poner ahí. Formacioncompetitiva.com, ingresas ahí y ahí está la presentación con la charla. Si hay alguna empresa que quiera solo la presentación, porque le sirve como insumo para implementar su protocolo, también se los podemos enviar. Así que está a disposición. Son 3 más el listado de chequeo y los podemos compartir y socializar. Si alguien quisiera tener capacitaciones, y estamos hablando de varias personas, varias empresas en la cadena, también podemos facilitar estos espacios de socializar o de responder preguntas, Luis.
Entonces, en esa página web formacioncompetitiva.com van a encontrar toda la información asociada a los cursos y también entrar en contacto con nosotros si así lo requieren. Bueno, les agradecemos a todos por habernos acompañado en este rato. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén bien.